Mi nombre es Gabriel García, ¿vale? Aunque bueno, decirme Javi cuando estamos aquí un poquito en Petit Comité charlando de todo lo que vamos a comprarte un poquito hoy, ¿vale? Primero voy a explicar un poquito qué es lo que hago, como acabo de decir antes. Os explicar un poquito dentro de lo que es mi trabajo de la psicología, la trayectoria que yo he tenido hasta ahora como psicólogo, en mi consultorio privado que también tengo en Málaga y tal, y también en concreto dentro de la psicología del deporte, y después empezaremos a especificar y a hablar de para qué la psicología del deporte, y después trazando desde el concepto básico que define esta ponencia, de cómo establecer un trabajo precompetitivo a nivel psicológico y cómo tolerar o trabajar o darle una perspectiva un poquito más llana a la permisividad del sufrimiento una vez que ya estamos dentro de competición, que es una temática un poquito específica que la gente no tiene del todo muy clara, que el para qué sufrir dentro de competición y por qué eso puede ser un beneficio para nosotros, ¿vale? Bueno, como veis en pantalla, un montón de cositas. Estos son los cinco, elementos más genéricos que yo trabajo dentro de consulta, ¿vale? Y también dentro de cualquier elemento de disciplina deportiva. Antes de hablar un poquito de lo que trabajo, decir que tengo experiencia, bueno, he estado trabajando no solamente por aquí, por la zona de Málaga, por Andalucía, sino también por el norte de España, en clubes de fútbol, en clubes de baloncesto, he trabajado en todo el mundo de los deportes de combate, esgrima, mundo del boxeo, mundo del Thai, también tengo experiencia dentro del mundo del waterpolo, equitación y bueno, un montón de elementos así un poquito más específicos y también pequeños palitos dentro del mundo del ciclismo, ¿vale? Y dentro de mi propia trayectoria personal, también fui deportista de alto rendimiento bastante tiempo, así que bueno, pues comparto las dos vertientes, no solamente del conocimiento de base por estudios de la psicología del deporte, sino también por la experiencia como deportista en sí, ¿vale? Vamos a hablar de gestión emocional, de PNL, de coaching, de una cosita que se llama MDR y después finalizando lo que es psicología deportiva, ¿vale? Para que podáis entender un poquito cómo se trabaja con un deportista y qué es lo que tenemos que hacer posteriori. Cuando hablamos de gestión emocional es comprender el funcionamiento de nuestras emociones, herramientas de las cuales disponemos para poder adaptarnos a cualquier tipo de entorno. Hoy en día está muy de moda hablar de emociones y de lo que son emociones positivas, de emociones negativas, que supongo que alguno de vosotros le habrá escuchado. Pues esto realmente no es así, ninguna emoción es positiva y ninguna es negativa, sino que son herramientas de las cuales disponemos para poder adaptarnos a cualquier tipo de entorno. Nuestro trabajo con esta herramienta se basa en establecer la comprensión de cómo utilizar cada una de ellas para poder adaptar y resolver cualquier tipo de problemática presente con la mayor anticipación posible, ¿vale? Hablamos de coaching también, planteamiento de consecución de objetivos de alto interés para las personas, que se nutre bastante de la gestión emocional, ya que si tenemos una eficiencia en nuestra gestión de emociones, de nuestro sistema interno, pues con mayor anticipación y esa consecución de nuestro objetivo pues se conseguirá, vamos a decir, con bastante mayor antelación. La PNL es una herramienta que sirve para identificar creencias de carácter limitante en nuestras personas. Vamos pasos para atrás, ¿vale? Si establecemos dificultades en la gestión de nuestras emociones, por lo tanto, vamos a tener experiencias de carácter destructivo, ¿cierto? Vamos a decir un poquito más intensas, no del todo agradables, por lo tanto van a empezar a despertarse en nosotros una serie de inputs similares que van a dificultar nuestro movimiento en la consecución de ciertos objetivos y por lo tanto nuestro cerebro, como sabéis que somos seres pensantes, van a empezar a fabricar diferentes creencias no del todo agradables y por lo tanto desadaptativas sobre nuestras propias personas, que van a condicionar de forma restrictiva más nuestro desarrollo en cualquier tipo de entorno. ¿Ok? Y cuando hablamos de terapia MDR o acompañamiento MDR es un trabajo específico de carácter clínico para trabajar bloqueos de las personas. Bloqueos no de carácter racional, sino de carácter irracional. ¿Alguna vez habéis tenido algún tipo de experiencia, vamos a hablar dentro del mundo del deporte o no, que sin saber por qué es tal el tipo de intensidad que experimentáis que no podéis quitaros esos nervios, esas presiones y esos miedos de encima? Pues con este tipo de herramientas se comprenden primero todos esos bloqueos y después se ayuda a minimizarlos, ¿vale? Todo este lenguaje técnico que estoy utilizando ahora, después cuando empezamos a hablar de esto, se me ha quitado la tontería de encima y vamos a empezar a hablar como personas normales y corrientes, ¿vale? Y cuando hablamos de psicología deportiva, hablamos de dos elementos, actividad física y deporte en sí. ¿Sabéis la diferencia entre actividad física y deporte?
Lo que es una actividad deportiva, sí. Pero la diferenciación entre deporte y actividad física es que una actividad física no es más que un movimiento del cuerpo de la persona para experimentar cierto grado de salud y placer personal, y el deporte implica una competición. Sin competición no hay deporte. Por lo tanto, lo que acabas de decir, ahí cuando ya hay una competición ya implica una serie de normas que estructuran una forma de hacer todas las cositas. Y cuando hablamos de actividad física, pues movimiento por el hecho de encontrarnos un poquito mejor y que el cuerpo, pues evidentemente, esté un poquito más eficiente. ¿Vale? Más o menos todo claro hasta aquí, un poquito así a grosso modo, qué es lo que yo hago. Vale. Bueno, pues cuando las personas vienen siempre a una ponencia de psicología, las personas un montón de veces no saben a lo que vienen. Es decir, este tío que está aquí delante hablando delante de nosotros sobre qué es psicología, para qué sirve la psicología, todo el mundo aparentemente más hoy en día dicen que esta temática es muy importante para nosotros, ¿verdad? Pero, ¿realmente creéis que comprendemos y comprenden las personas para qué sirve esto? ¿En qué nos ayuda? Incluso en sí que las personas saben que todo esto nos ayuda, pero ¿crees que de modo genérico, a grosso modo, las personas comprenden una serie de pasos reglados para poder conseguir esa eficiencia a nivel psicológico? Vamos a responder con respuestas dicotómicas, ¿sí o no? ¿Creéis que la gente lo sabe o no? La gente no tiene ni idea, ¿verdad? Por tanto, todas esas preguntas después, cuando las personas implican una actividad deportiva que después afrontan cualquier tipo de competición, pues ahí es donde empiezan a actuar, como anteriormente hemos dicho aquí, en la gestión emocional de arriba, todas esas emociones que empiezan a despertar desadaptaciones, desgastes, malestares y todo ese boquete que la gente no sabe resolver. ¿Me entendéis, no? Vamos a situarnos, ¿vale? Ya que estamos dentro del mundo del ciclismo, cualquier persona que se dedique al mundo de la bicicleta, cualquier disciplina que sea, ¿vale? Evidentemente que estamos hablando de una actividad deportiva, implica una competición. Hay una preparación básica previa, antes de que hablemos de cualquier elemento psicológico, ¿cierto? Un entrenamiento, una estructura de entrenamiento, el nivel en el cual nos movemos. Evidentemente después de ese nivel en el que nos movemos pues va a requerir o requiere un mínimo de alimentación, porque evidentemente si no le aportamos gasolina al cuerpo, pues decidme vosotros cómo podemos afrontar cualquier disciplina posterior. Y aparte creo que compañeros por aquí han estado hablando de nutrición, han estado hablando de un montón de cositas que son de vital importancia para que después podamos empezar a trabajar elementos de la psique, de la conducta humana. ¿Ok? Hábitos de sueño y evidentemente también establecer otros tipos de flexibilidades que les sean satisfactorios a las personas. Y ahora empezaremos a hablar de por qué esto es tan importante. ¿Creéis que cualquier tipo de persona, si tiene un trabajo psicológico muy detallado y le falta de aquí, va a poder desempeñar cualquier tipo de actividad? Pues no. Si le falta sueño, un poquito a lo mejor. Y aparte de eso también creo que lo sabéis, el mundo del trabajo. Cuando estamos todos hartos de trabajar y ni comemos bien y estamos encima descansando poco, nuestro desempeño después cae un poquillo, ¿verdad? Pues cuando hablamos de rendimiento humano, específicamente en el deporte, pero cuando hablamos de rendimiento humano, el equilibrio entre todos esos elementos debe ser nuestro mandamiento. Pues si no, todo esto no funciona. Y por eso hablamos de competición y de una serie de normas de todas las personas, para poder estructurar esa finalización a posteriori. Trazar una serie de objetivos. Ahora quiero que empecemos a trabajar en un primer anclaje, ¿vale? Un anclaje a nivel psicológico es un concepto que se nos mete en la cabeza que sin saber por qué despierta una sensación o desagradable o agradable. ¿Ok? Quiero que os quedéis con esta idea. Altas expectativas, grandes decepciones. Y ahora quiero que os pongáis en el pellejo de una persona que se dedica al mundo del deporte dentro del ciclismo. O sea, que es competidor. ¿Ok? ¿Creéis que las personas cuando son competitivas y están dentro de un clima competitivo establecen o crean o estructuran altas expectativas? Sencillo, ¿sí o no? Ok. Estas altas expectativas vienen muchísimas veces estructuradas debido a un trabajo básico que tenemos todos nosotros, una preparación, un montón de entrenamiento, una fecha de curra que la gente se pega. Pero ¿qué pasa? Cuando estructuramos esas altas expectativas, no tenemos en cuenta también un rodaje que experimentan las personas. Y más os digo por qué. Porque uno
una alta expectativa siempre implica una alta exigencia en las personas. ¿Me vais entendiendo? Esta alta exigencia en las personas, ¿creéis que estructuran una concentración en lo que estamos haciendo, en cómo nos estamos desarrollando, o generan un patrón de pensamiento que siempre va al futuro? ¿Ahora o futuro? Esta alta expectativa. ¿Me posiciono en el después o en el ahora? Es sencillo. ¿O después o ahora? Ahora seguro. Cuando alguien está en la línea de salida y uno se pone esa alta expectativa, ¿uno qué es lo que quiere? ¿Ganar o pensar en cómo va a hacer la carrera? Quiere ganar, le da exactamente igual cuál sea el proceso a conseguir, ¿vale? Aunque todo el mundo va a decirte que no, que es importante el proceso, es importante tal. Lo es, y es de vital importancia. Pero todo el mundo en la línea de salida, muchísimas veces cuando los nervios muerden el pecho, establecemos altas expectativas porque necesitamos darle algo a la cabeza para que le dé un mínimo de gasolina para poder atravesar todo lo que tiene que atravesar, ¿verdad? Y más en este deporte, que es un deporte que ejemplifica el sufrimiento y la larga duración. Por lo tanto, estableciendo altas expectativas en ese momento siempre puede llevar a grandes decepciones, porque cuando alguien se posiciona en una alta expectativa, a uno siempre empiezan a aparecerse todos los peros posibles en la cabeza. Todos. Y si alguien te dice que no se le despiertan los peros, miente. ¿Sabes por qué? Porque es una herramienta básica que tiene el cerebro para solucionar cualquier tipo de problema. Quedaros bien claro con esto. A nivel psicológico, el cerebro es una máquina de solución de problemas instantánea. ¿Qué quiere decir instantánea? Solución de un problema ahora. Si yo me estoy quemando el pie ahora mismo, voy a hacer por quitarme el pie. No voy a pensar en a posteriori que puedo ganar si me dejo el pie quemándomelo. Así funciona esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien está en línea de salida y quiere establecer todo ese proceso, es muy importante para esa persona. ¿Por qué? Porque es un campeonato importante. ¿Por qué? Porque tiene contrincantes a los cuales tendría que abatir debido a su trayectoria. ¿Por qué? Su familia, su trayectoria, puntuación que tiene que establecer, el dinerito, evidentemente. Un montón de cositas. Pues ya lo que acabas de decir, ya eso no solamente estamos hablando de competición, estamos hablando de deporte profesional, que difiere, porque el alto rendimiento no tiene por qué ser profesional. Pero, evidentemente, ya si le metes aquí la guita, la pasta, pues más a cojones le entra la gente todavía, ¿verdad? Pues entonces, imaginaros en todas esas altas expectativas. Y más una persona que tiene que estar dando rendimiento a una marca, a un contrato, a un equipo, a un montón de cositas. Muchísimas vueltas a la cabeza en un pequeño instante. ¿Cierto? Paréntesis. ¿Alguna vez habéis visto esto? ¿Sabéis lo que es? ¿Alguna vez habéis escuchado hablar de la curva del rendimiento? Os explico, ¿vale? En estos dos ejes, en el eje vertical y en el horizontal, representan cómo se puede evaluar el rendimiento humano, ¿vale? Ahí hablan de estrés y hablan de un montón de estadios diferentes. Abajo, en vez del nivel de estrés, que es como te lo estructura esta gráfica, vamos a hablar de conceptos de tensión, pero no tensión de cómo dice uno, estoy tenso, estoy nervioso, no, tensión corporal, ¿ok? Ahora explicaré por qué. Y en el eje vertical, elementos del rendimiento. Esta curva de U invertida se denomina también campana de Gauss, y lo que ejemplifica que a mayor ascenso del nivel de tensión, hay una modificación de nuestro desempeño o de nuestro rendimiento, ¿vale? Si empezamos desde el cero, desde la esquina de la izquierda del todo y empezamos a ir hacia la derecha, en el ascenso, cuando vamos por aquí, nuestro rendimiento, ¿qué le pasa? ¿Que sube o que baja? Sube, maravilloso. Si vamos observando que nuestro rendimiento va subiendo, pues evidentemente nuestro cuerpo va estableciendo, va despertando un montón de herramientas, un montón de despertares internos que tiene para resolver situaciones que tiene. Ejemplifico dentro del mundo del deporte. Por eso se calienta. Hay un precalentamiento antes de cualquier desempeño competitivo. Porque necesitamos poner nuestra máquina a punto para poder establecer un nivel
alto dentro de nuestro rendimiento. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a propiciar, a darle a mi cuerpo mayor tensión, mayor tensión, mayor tensión, mayor tensión, y así hasta el infinito y más allá, mi rendimiento adquiere una modificación contraria. Cuando pasamos ya en esta franja y la tensión sigue subiendo, a mi rendimiento, ¿qué le empieza a pasar? Que desciende, que baja. Ahora vámonos con la ley popular. ¿Alguna vez habéis escuchado que cuando uno realmente está más nervioso o tiene ciertas problemáticas que hay que hacerlo? Pero dependiendo de la situación, lo que tiene que hacer es entrenar más, apretar más y trabajar más duro. Lo habéis escuchado, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que dependiendo de las personas, porque esto es un elemento individualizado, pero dependiendo de las personas, tender a el pasarse de rosca, que se denomina aquí en la Tierra, tiende a un concepto que se denomina sobreentrenamiento. Y el sobreentrenamiento es lo que hace que establece ciertos bloqueos a nivel corporal que hace que mi desempeño, mi autoeficacia, disminuya. ¿Ok? Ahora, estamos hablando del cuerpo nada más, ¿eh? No estamos estableciendo ningún tipo de reflexión a nivel mental. Cuando seguimos subiendo, entramos en nuestra franja roja. ¿A mi cuerpo qué le pasa? ¿Se mueve muy rápido o se bloquea? ¿Cierto? Tiende al bloqueo, se paraliza. Y en esta franjita de aquí es cuando empieza el cerebro a actuar. Es que todo el mundo dice que me falta cabeza, que me falta psicología, que me falta concentración. ¿Por qué? Porque en situaciones de peligro el cerebro establece ciertos mecanismos de carácter automático para resolver problemas ahora, en el instante. No sé si sois competidores o no. ¿Hay de aquí gente dentro del mundo de la competición? ¿Competís? ¿En ciclismo? Maravilloso. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sí? Pues entonces me va a ayudar ahora también. Pero claro, entonces ya vamos entendiendo que cuando uno encima entra a la línea de salida un poquito pasada de vuelta, o sea que entra antes de empezar a rodar, por aquí la propia prueba, la propia competición sube la tensión porque uno tiene que empezar a rendir. Y cuando empieza a rodar más fuerte, mi nivel de tensión corporal, por su propia definición, sigue ascendiendo porque tengo que resolver un problema, que es llegar a la meta. ¿Cierto? Y cuando experimentamos esto de aquí, mi cerebro empieza a despertar un montón de ideas para ver cómo puedo hacer esa resolución, como he dicho antes, de lo que está sucediendo ahora. Antes os he dicho, cuando no tenemos una gestión emocional equilibrada, la consecución de nuestros objetivos se vuelve un poquito dudosa y por lo tanto, como experimentamos ciertas limitaciones en nuestro desarrollo, mi cerebro empieza a pensar cositas feas de uno, ¿verdad? Y como el cerebro empieza a pensar cositas feas de uno, ¿qué creéis que hace? ¿Que aumente la tensión o que disminuye la tensión? Disminuye la tensión. Por lo tanto, seguimos. Dime. ¿Qué? Te calienta mucho más la cabeza. ¿Y tú crees que ese calentamiento de cabeza come gasolina o no? Come un montón de gasolina. Y tu prueba te demanda gasolina. Y tus piernas te demandan gasolina. Y el cerebro te está diciendo, no te doy más gasolina. Es instantáneo. Como cuando uno le da un susto que se queda así parado. Y dice, ¿por qué te quedas parado? Muévete. Pues no, te petrifica. Porque establecemos adaptaciones presentes. Vuelvo de nuevo. Cuando llegamos aquí, el cerebro, aparte son muy rápidos, en milésimas de segundo empieza a despertar un montón de ideas que no focalizan mi atención en lo que tengo que hacer. Mi equilibrio, mi rendimiento, mi tiempo, mis piernas, mis contrincantes, todo lo que tengo alrededor. Pierdo la noción del ambiente y en vez de hacer el cerebro esto, que es dirigir la atención a mi cuerpo, empieza a hacer esto. Y empieza a atender todo lo que puede llegar a pasar. Antes hemos dicho expectativas. ¿Os acordáis, no? Hemos dicho en el futuro o en el momento. En el futuro. Y si yo estoy en lo alto de la bicicleta, rodando como un bicharraco, estoy quemado, encima un día como hoy, imaginaros, con un calor del demonio, y la prueba me exige un alto consumo de gasolina, un alto consumo calórico, y yo no estoy estableciendo, no estoy propiciando un equilibrio psicológico que me ayude a seguir rodando fuerte, el cuerpo por su propia adaptación te va a decir, estate quieto. Estate quietecito, de forma instantánea.
¿Había entendido esto, verdad? Entonces imaginaros, cuando alguien está en línea de salida, uno quiere conseguir algo en función de sus posibilidades, que es llegar a meta en una posición, en un tiempo, en un algo, y cuando empieza a suceder todo eso, pues todo esto se trunca. Y ahora, imaginaros en este pobre deportista. Cuando termina esa competición, porque echarla la tiene que echar como sea, cómo se encuentra consigo mismo. Y después, cuando ocurren todos estos problemas, nos llaman a los loqueros nosotros para que apaguemos los fuegos y les digamos, escucha, solucioname el problema. Vale. Intentan establecer que demos ciertas herramientas instantáneas para que se puedan eliminar todas esas cositas que dicen que aparecen en la cabeza. Y empezamos a enseñarles cómo gestionar el cuerpo para que el cerebro invite al cuerpo a estar tranquilo cuando éste dispara información amenazante. Y aquí es cuando empiezan las preguntas. Cuando empezamos a observar cómo soy yo mismo, en función de lo que tengo que conseguir y mi exigencia que tengo que hacer, voy propiciando que mi nivel de tensión vaya aumentando, vaya ascendiendo. ¿Vale? Voy a explicaros cómo se relacionan las emociones entre sí. Y os digo, las emociones no son algo racional. Las emociones son un despertar visceral, quiere decir, automático. Yo no hago porque se despiertan solitas y cuando les da la gana. Y cuando a uno le gustaría que no se despertaran, más se despiertan, porque es su función. ¿Vale? Si vamos aquí, como el compañero nos ha dicho, ¿tu nombre cómo era? Disculpa. Mario. Como lo ha dicho Mario antes, tiene un poquito de experiencia de lo que significa estar aquí, que eso aparte cualquier competidor debe saber lo que significa estar ahí, porque si no, no sabe lo que es competir. Porque toda prueba, más tarde o más temprano, nos lleva ahí. Cuando alguien experimenta ese socavón, y sobre todo a posteriori, cuando no he terminado como me gustaría haber terminado, las personas, ¿cómo creéis que se sienten? Os explico las emociones y ahora me decís cómo creéis que se siente. Experimentamos tristeza, miedo, rabia, asco, rechazo y alegría. 5 emociones. No hay más. Ni menos ni más. Y toda la experimentación de emociones que tenemos entre nosotros cabe la relación de las unas con las otras. Y cuando se despiertan unas, se despiertan otras. Y cuando se apagan unas, se apagan otras. Es la función de adaptación que tenemos. ¿Vale? Cuando alguien está aquí y no ha conseguido esto, ¿cómo se siente? Tú dices que enfadado. ¿Cómo se siente? Triste. Es nuestra principal despertar de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque la tristeza está directamente asociada con la vulnerabilidad personal, o sea, la ausencia de herramientas. Y un proceso vulnerable es no sé cómo resolver este problema. Y cuando alguien no sabe cómo resolver un problema, pues evidentemente se empiezan a despertar un montón de cositas. No sé cómo se resuelve ese problema. Pues uno empieza a acojonarse, uno empieza a asustarse. Porque el miedo es una emoción de carácter básico necesaria para poder sobrevivir, que es un planificador nato. Empieza a disparar un montón de ideas de carácter instantáneo en cómo podemos poder solucionar lo que hemos y lo que estamos experimentando en este momento. Y este planificador salta con sus 2 protectores principales, que son la experimentación de rabia y el asco al rechazo. ¿Y en el deporte qué significa esto? Por ejemplo, imaginaros a alguien que está muy desproporcionado a nivel de tensión. En competición eso se ve mucho. Cuando la gente se pone muy nerviosa y tira cuando no tiene que tirar y se sobreesfuerza cuando no se tiene que sobreesforzar, cuando no tiene una planificación, cuando no está haciendo caso a la estrategia previa que antes estaba hablando con su entrenador o con su equipo, y por lo tanto, ¿qué hace con su sistema energético? Lo desgasta más todavía. O empiezan a despertarse un montón de ideas de huida, que no sé si va a pasar alguna vez. ¿Yo qué demonios hago aquí? ¿Quién demonio me ha mandado meterme en este fregado? ¿Me tendría que haber ido a otro sitio con lo tranquilo que estaré yo en mi casa? Sentadito en el bar fresquito con mis colegas, tranquilamente viendo la televisión. Y no aquí metido, madre del Señor, quien me ha mandado meterme aquí. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el cerebro es un sistema de reparación automático. Necesito solventar lo que está ocurriendo ahora. Y antes os he dicho al inicio, la permisividad del sufrimiento en competición. Porque sufrir es un término, no sé si estáis de acuerdo conmigo, subjetivo. No es un término objetivo. El sufrimiento lo interpreta cada uno como le da la gana. Y por eso dicen
que hay ciertas personas, en este caso deportistas, que toleran mucho más el sufrimiento y deportistas que toleran bastante menos el sufrimiento. Y esto se debe al entrenamiento en todo esto que estamos hablando. El conocimiento de cómo funciona la atención, el funcionamiento de cómo se interrelacionan todas las emociones entre sí y, por lo tanto, la confianza, que ahora os hablaré de ello, que uno deposita en su propio cuerpo, debido al equilibrio energético que le está dando su sistema. Y os digo más, porque digo, oye Pilar, ¿qué le pasa a la alegría? ¿La alegría que la dejamos ahí olvidada, pobrecita? Aquí nada más que venimos a hablar de problemas. Aquí es donde está nuestra expectativa. ¿Y sabéis qué pasa? Que más me acojono. Cuando hay problemas, porque la psicología deportiva nos llaman o con un trabajo o cuando hay un problema te llama y te dice, escúchame, échame una mano, que yo no sé cómo arreglar esto y nadie me viene aquí cuando estoy arriba. Está todo el mundo ahí flipando, rodando, no le voy a pagar dinero a un psicólogo, todo lo contrario. Entonces, ahí es cuando establece menos permiso a lo que está ocurriendo y recordar esa palabra permiso, porque empieza a experimentar bastante más tensión. Y ahora voy a poner una palabrita que todos conoceréis. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Habéis visto esta película? Esto es una peli que todo el mundo debería ver. Adultos más todavía, ¿vale? Se llama Del Revés, o Inside Out en inglés. Esto es de una peli que te habla de cómo las emociones se mueven entre sí. Te lo representan como una nave espacial y empiezan a darle a botoncitos dentro de una niña y la niña empieza a moverse, ¿vale? Y han representado a mi amiga ansiedad de esta manera, ¿vale? ¿Qué es la ansiedad? Todo el mundo hoy en día habla de ansiedad. ¿Y tú, ansiedad en el deporte? Sí, porque la ansiedad no es más que un estadio de tensión desproporcionado a lo largo del tiempo. Muy elevado a lo largo del tiempo. Si os acordáis de la curvita y de la tensión a lo largo del tiempo, mi rendimiento, creemos, ya que no lo voy a preguntar, que más para arriba no va a ir. Va a seguir para abajo, para abajo, para abajo. Y todo eso que anteriormente hemos dicho, pues la pelota se va haciendo más grande. Para que entendáis que la ansiedad se alimenta del vacío de información. Y lo que estamos haciendo aquí es situar una serie de elementos, una serie de conceptos que van interrelacionados entre sí. ¿Para qué? Para primero, educar a los deportistas en cómo se gestiona su nivel de tensión y después cómo hacer para poder equilibrar su nivel de tensión en precompetición y después en competición. ¿Vale? Y por lo tanto, cuando aparece mi ansiedad, empiezan a dispararse un montón de pensamientos de carácter automático. Y ahí pues se minimiza bastante más toda la energía que tenemos. Hasta aquí me habéis entendido, ¿verdad? ¿Sí o no? Os he puesto creo que el patio bastante complicado. ¿Sí? ¿Para qué va a competir alguien? ¿Cierto? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero evidentemente, cuando comprendemos cómo se equilibra todo esto, ahí es donde entra lo bonito de la competición. Pero cuando equilibramos nuestro sistema y sabemos solventar problemáticas a posteriori, es reforzamiento tras reforzamiento, es premio tras premio. Porque mi cuerpo, en función de todas mis experiencias previas, garantiza siempre aprendizaje a futuro. O sea que voy evolucionando como deportista. Por eso antes aquí a Mario le he dicho que, y él me lo ha dicho también a mí, que todo deportista tiene que atravesar por esa franja roja. Todos. Porque todos carecemos de experiencia al inicio. Y por lo tanto, toda esta costumbre en competición empieza a dotarnos de ciertos afrontamientos para ir regulando ese nivel de tensión. Y si regulamos ese nivel de tensión, regulamos esa cantidad de pensamientos de carácter automático que empiezan a entrar aquí dentro. Y empezamos a, de forma coloquial, podemos decir, aunque no es así, pero empezamos a dominar nuestra cabeza. Esta cosa tan difusa que dice la gente cómo se hace, en verdad no se hace. Se le permite que haga lo que le dé la gana. ¿Me entendéis, no? Y aquí vamos a hablar de elementos de ansiedad, pero ansiedad dentro del deporte, que es ansiedad somática en el cuerpo, muy desproporcionado, tenso, sudores, ganas de vomitar, apatía, pérdida de energía, tengo miedo por la cara, no sé por qué, me da miedo subirme una bicicleta, ¿qué me habrá hecho la bicicleta a mí? Todas estas cositas. Ansiedad cognitiva. Mi cerebro no para de disparar 1.000 millones de pensamientos todo el tiempo, un día, una semana y un mes antes de subirme a la bicicleta cuando lo tengo que hacer, y por lo tanto, a lo que todo el mundo le fastidia es que mi nivel de autoconfianza
entra en el pique. Y lo que te hace escalar una pared cuando no tienes que escalar es que uno deposita atención en mi nivel de autoconfianza. Pero claro, con todo este desgaste energético previo, ahí es donde entra la dificultad. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Sí, muy bien, Javi ya nos ha representado todo esto, maravilloso, todo se puede ir al traste muy fácil. Tenemos que tener claro un concepto para poder regular todo esto, todo este sistema automático que se despierta en el cuerpo, y es cuando empezamos a trabajar con un deportista, porque lo anterior es observar qué patrones detonantes de tensión tiene cualquier persona. Y empezamos a trabajar sobre esto. Permisividad de la información. ¿Habéis visto todo lo que acabo de decir antes? ¿Cuántos supuestos diferentes? ¿Cuántas interpretaciones que hace la cabeza? ¿Cuántas anticipaciones establece el miedo? ¿Qué me gustaría que pasara? ¿Qué no me gustaría que pasara? ¿Dónde no me gustaría estar? ¿Y dónde sí quiero estar para no experimentar esto? El cerebro lo va a disparar siempre. Cuando vienen muchos deportistas a consulta, a pedirme, a exigirme muchas veces, Javi, quítame el miedo, quítame la ansiedad, y siempre les digo lo mismo, deja de competir. Porque estar en competición, siempre un mínimo de tensión desagradable vamos a experimentar. Cualquier persona, a cualquier nivel, la duda siempre está. Porque evidentemente adivinos no somos. Y la posibilidad de que algo vaya a torcerse, algo vaya a salir mal, siempre está. Entonces, ¿ahora qué significa darle permisividad a toda esta información? Es enseñarle a la cabeza a equilibrar el cuerpo cuando toda esa información de carácter perturbador empieza a aparecer. Y aquí podríamos hablar de 1.000 millones de deportistas en 1.000 millones de competiciones, partidos, situaciones, que en situaciones muy crudas han seguido haciendo lo mismo para después dar la vuelta a esa contrariedad que le ha pasado anteriormente, que es equilibrar su cuerpo, equilibrar su sistema. En muchísimos deportes, por ejemplo, en el mundo del golf, en el ciclismo, en la natación, en el triatlón, son deportes que dan mucho tiempo a pensar, muchísimo tiempo. En el mundo del running, mucho tiempo que la cabeza empieza a dar vueltas. Pero es que si ponemos el lado contrario, en deportes donde no vale pensar, halterofilia, no vale pensar. En el mundo del boxeo, que es mi deporte, no vale pensar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener reacciones muy automáticas, ¿cierto? Entonces, el exceso del pensamiento y el nulo pensamiento siguen el mismo patrón. ¿Por qué? Si no le permitimos toda esa información de forma duradera, cuando uno está encima de la bicicleta tanto tiempo y establecemos ciertas estrategias, dime. Y también depende del deporte, sea equipo, a que sea individual. Sí, porque evidentemente para poder permitir esta información, hablamos del mundo del fútbol, hablamos del baloncesto, hablamos de cualquier otro tipo de deporte, elementos que minimizan la tensión, ¿cuáles son? Conversaciones con los compañeros, gritos con los demás, y quiere decir, con el entrenador, si estamos hablando de fútbol, el portero tiene una función muy importante. ¿Por qué? Porque ayudan a permitir que toda esa información siempre esté. Pero ahí la peculiaridad que tienen los deportes individuales, que el propio diálogo con uno mismo es lo que te hace que minimice todo ese rendimiento y aumente toda esa tensión. ¿Me entendéis, no? Entonces, cuando establecemos ese trabajo en permisividad de la información, mi cuerpo empieza a experimentar un equilibrio. Y cuando empiezo a garantizarle un equilibrio, parece que el tanque de la gasolina se empieza a llenar. Porque no sé si a ti te pasaba, Mario, o a otros compañeros, pero cuando los deportistas experimentan una situación de crisis dentro de competición, es algo muy absurdo, ¿vale? Pero no son conscientes de cómo están respirando. ¿Cómo están respirando? Y uno preguntará desde fuera, ¿cómo leches no te vas a dar cuenta de cómo estás respirando? Es que si no respiras, no tiras, no tiene sentido. ¿Sabéis por qué? Porque evidentemente tenemos aquí una cosita que se llama bulbo raquídeo que me ayuda a respirar de forma automática, pero no para respirar de la forma que tengo que respirar en ese chumbo que me he metido que se llama competición. Por lo tanto, ¿os dais cuenta que anteriormente os he dicho? Mi cerebro empieza a hacer así, a observar todos los pensamientos que disparo, y carece de atención a nivel corporal. Y el equilibrio de mi cuerpo es lo que me ayuda después a experimentar autosatisfacción, autoeficacia en mi desempeño.
respiración satisfactoria, el corazón va a un ritmo constante, mis vasos sanguíneos no se dilatan como se tienen que dilatar de forma tensa y por lo tanto mi nivel de cortisol en mi cuerpo se equilibra. Y al equilibrarse, mis pensamientos empiezan a pedir menos ayuda. Pero ¿cuál es la problemática? Que al inicio siempre se despierta la duda. Y el ser humano es un bicho que está hecho para no experimentar duda en ningún momento. Por eso somos uno de los elementos más adaptables a cualquier tipo de entorno, porque tenemos una cosa que se denomina inteligencia. Buscamos siempre soluciones en cualquier tipo de escenario. Y por eso el miedo es tan útil, porque no para de planificar. En el deporte no vale reparar un problema ahora. En el deporte hay que seguir un plan y permitir que el cerebro en ciertas ocasiones dispare lo que le dé la gana y que mi foco atencional esté depositado en mi nivel de tensión corporal que necesito en cada momento. Y eso es lo que me ayuda a seguir. Por ejemplo, no sé si alguna vez he escuchado el mundo del running, que es muy similar también al ciclismo. Lo que se conoce a los 30 y pico kilómetros como el muro, ¿sabéis lo que es? Cuando llega a un tope que la vía metabólica del cuerpo cambia, ¿y qué pasa? Que mi sistema empieza a asustarse mucho. ¿Lo has corrido alguna vez? ¿Sí? Pues ahí entonces empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y si no hay una preparación previa, como anteriormente hemos dicho con los engranajes, el sistema se agobia un montón y empieza con la tensión a solucionar un problema, mi rendimiento baja, mis creencias destructivas suben y mi cerebro se colapsa. ¿Me entendéis? Por lo tanto, es entrar en conciencia que cuando aparece ese problema, un pensamiento automático de permisividad de información, darle un pequeño espacio para que el cuerpo se vuelva a reajustar. Porque eso que denominan el muro no es más que un cambio metabólico del cuerpo, que ya no puede ir tirando de gasolina rápida, vamos a llamarlo así, y empieza a tirar por otras vías metabólicas. Y en ese transcurso hace mi sistema energético y se hunde. Y el equilibrio psicológico no es más que la comprensión del funcionamiento de mi cuerpo, no es magia. Mis neuronas, mis cablecitos, empiezan a disparar muchísima química para decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y nuestro raciocinio es cuando te diga el sistema visceral, esto no, decirle, esto sí, y continúa por aquí. Y cuando empiezo a experimentar mayor equilibrio, de nuevo seguimos, ¿ok? Por lo tanto, cuando experimentamos eso, mi ansiedad somática baja, mi ansiedad cognitiva baja, y por lo tanto, a mi autoconfianza, ¿qué le pasa? Que sube. Y aquí es cuando ahora empezamos a hablar de motivación. Todo el mundo cree y quiere que se le empiece a motivar antes, sin comprender nada de lo que os he contado. Venga, Javi, vamos a motivar a las personas. Podremos aquí preparar un discurso súper chulo, inspirador, típico de los americanos, donde empezaremos a contar aquí un montón de generalidades que no sirven para nada y nos ayudan a equilibrar vuestro sistema, porque cuando estéis en carrera, los petardos van a aparecer y el miedo se va a despertar de forma automática siempre. Y la motivación no es más que un juego de palabras, y ahora os voy a explicar cuál es. Anteriormente os he dicho lo de la herramienta del coaching de planteamientos de objetivos, ¿verdad? Y esos objetivos tienen que ser alcanzables para mi persona, porque hay un trabajo previo que realmente dice que lo puedo conseguir, ¿verdad? En todo, físico, nutricional, sueño y psicológico, evidentemente. Y mi motivación se basa en lo siguiente, en establecer un motivo que realmente despierte en sí una acción. ¿Sabéis por qué la gente no se motiva muchas veces en competición? Porque es tal el tipo de desagrado que experimenta en competición para ese motivo tan pequeñito para él, que dice, yo no me muevo de aquí. Yo paso del tema. Por lo tanto, la motivación de una persona no es más que el planteamiento del objetivo que quiere conseguir. Establecer realmente si estamos preparados, el equilibrio que tenemos garantizado para darle peso a ese motivo. Y si el motivo pesa más que el desgaste, porque estamos hablando de deporte, no estamos hablando de otra cosa, que tiene esa acción, realmente tenemos un objetivo planteado. Y ahí, el surco de la carrera ya tiene sentido. Ya estamos preparados para poder emprender toda esa trayectoria. Y toda esa vuelta que os he dado, más del 50% aparece en el pre,
antes de salir. Porque si establecemos un buen trabajo en el durante, el cerebro está bastante equilibrado, porque va adquiriendo reforzamiento tras reforzamiento. Se va, aunque estemos en el presado, autogustando con respecto a todo el desarrollo que va implementando en sí. Por lo tanto, ahora aquí sí tiene sentido estar encima de la bicicleta. Sí tiene sentido desempeñar todo esto que estoy haciendo, esa acción que anteriormente hemos dicho. Y por lo tanto, cuando esto ya se convierte en una realidad, lo que hemos dicho de las creencias de uno empiezan a minimizarse y ahora, como hemos dicho, sí tiene un sentido muy bonito lo que es competir y desarrollarse dentro de un deporte de competición. ¿Habéis entendido? ¿Un poquito grosso modo? ¿Sí o no? Ah, entendido, ¿no? Digo, madre mía. Pues familia, esto es lo que yo os quería contar. Muchísimas gracias por vuestra atención, ¿vale? Ha sido un placer. Bueno, aquí un pequeño aplauso o algo, ¿no? Y nada, así deciros, ¿vale? Que si me queréis contactar, visitar, bichear o algo, esta es mi página web, ¿vale? Estamos situados en Málaga y no solamente tratamos y trabajamos con elementos deportivos, que también, pero también hablamos de más cositas. ¿Ok? Espero que disfrutéis de lo que queda aquí esto y buenísimas tardes.